Ignacio, oye, te quiero preguntar, el presidente dijo que magnifican la nota roja y eso es amarillismo. Eso me hace pensar de cuando también el presidente Vicente Fox, valgan las diferencias, invitaba a no leer los periódicos, en fin, yo entiendo que hay sensacionalismo, yo entiendo que hay amarillismo, pero lo cierto es que ahorita estamos atravesando un periodo de asesinatos, de violencia, de proceso electoral manchado de sangre. Te pregunto, ¿en qué momento se convierte en amarillismo y sensacionalismo? ¿O qué opinas de lo que dice el presidente? No, bueno, yo creo que el presidente solo ve un lado del prisma, ¿no? Yo creo que, por supuesto, son fenómenos, la violencia, o sea, no estamos hablando de un asunto menor, Rubén. La violencia sistemática contra personas que han decidido participar en un proceso electoral para disputar tal o cual cargo. El que sean asesinados, amenazados, secuestrados, sujetos de desaparición forzada, no es un asunto menor. No se trata de decir que mostrar el cadáver ensangrentado de tal o cual. Exacto. No ese es el punto. O sea, hay un fenómeno brutal que nos hace recordar y pensar yo diría, en escenarios que uno no quisiera nunca tener. Pero eso que te acabo de decir es personas asesinadas, no son pocas, son 80 y tantos y cerca de 40 candidatos directamente. Hay personas amenazadas, hay personas que tuvieron que salir, desapariciones forzadas. Obviamente esto es un problema estructural, es un asunto que los medios debemos abordar. Entiendo que al presidente no le guste, pero hay muchas cosas que no le gustan al presidente con toda razón o sin razón, y hay muchas cosas que no nos pueden gustar a ninguno de nosotros como ciudadanos, pero que es importante estar hablando de ellas. Un país que viene de un pasado de décadas, 30 décadas, 3 décadas, 40 años de corrupción, violencia política. Hay que recordar al PRD antes de que se escindiera y se formara Morena. El PRD después en las elecciones de 1988 puso, y perdón que utilice este término, puso cientos de muertos en la lucha por la democratización del país. Así es que hoy no podemos dejar de observar, reportear, tratar de entender y explicar qué ocurre. ¿Por qué en lugar de una disputa sana por el poder con los votos en las urnas, se están matando y asesinando? Exactamente. Creo que eso es el punto. Sí, obviamente hay sensacionalismo y obviamente hay amarillismo y a lo mejor algunas televisoras se solazan mostrando el cuerpo ensangrentado para provocar esta sensación, ¿no?, exacerbada, que no es racional, que no procesa. Lo que tenemos que hacer es, creo yo, sí, por supuesto que reportear los hechos de una manera sobria, pero no podemos ocultarlos. Y no podemos ocultar que es un fenómeno grave y en ascenso y que no debería estar ocurriendo. Ciertamente, y fíjate, acaba de ocurrir de alguna manera a Mario Delgado, el presidente de Morena, en una carretera allá en Tamaulipas. Sin embargo, no sé qué opinas tú, pero yo escuché todo su video y todo lo que ha dicho y me pareció casi como un acto de proselitismo. Sí, A ver, dime, sí, ¿de no, me verdad? parece un poco un acto de propaganda. De propaganda Ahora, me pareció. sí, y En todo lo que culpándolo, dice, y Tamaulipas, y el y que gobernador, tenemos y que tal, como rescatar. si, ¿no? Pero mira, yo creo que deberíamos observar algo que va más allá de este incidente de que detuvieron en su camioneta Sí. unos jóvenes con armas largas. Uh-huh. Tamaulipas, hay que decirlo, es un territorio controlado por el narcotráfico, independientemente de quién esté gobernando. Porque hoy es Exacto. García Cabeza de Vaca, pero Uh-huh. antes fue Tomás Yarrington, Toma Eugenio Yarrington, Hernández. Eugenio Hernández. Asesinaron, el narcotráfico asesinó al candidato que iba a ser del PRI, que ya prácticamente había ganado las encuestas. Es decir, y llevamos 2 años y medio y el narco sigue gobernando. El narco no gobierna a través de Francisco García Cabeza de Vaca. El narco permite que lleguen al poder y la federación, ya hay que decirlo, ni modo,
la Federación no ha hecho por evitar que eso sea un narcoterritorio en el que el crimen organizado sea el verdadero poder. El crimen organizado, la actividad delictiva en el país no ha bajado. Sabemos que hay algunos delitos quizá directamente vinculados con actividades, digamos, del fuero común, de grupos de delincuencia, pues, de los que siempre ha existido y existirán. Pero también sabemos que hay crímenes que implican, por supuesto, ya yo diría una actividad y una vinculación con el poder político. Yo creo que no le hemos dado suficiente atención, que en México todavía hay una vasta red comunicante, de vasos comunicantes, como tú lo sabes, entre el poder político y el poder del crimen organizado. En muchas partes es igual. Te hago una última pregunta. Recientemente entrevisté a Lorenzo Meyer sobre el tema de la corrupción y la violencia en México. Y yo le preguntaba, oye, ¿le alcanzaría a esta llamada cuarta transformación en los años que le resta? ¿Le alcanzaría para revertir? Y él me dice, mira, Rubén, así como lo planteas, me parece un planteamiento equivocado, dice. Me dice, esto viene desde hoy, se me fue hasta los romanos y me hizo un planteamiento histórico muy interesante, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿y cuándo vamos a ser responsables nosotros hoy, los que estamos hoy aquí en este país, para revertir esto? Y él me dice, no, pues no le alcanza la cuarta. Dice, lo importante es el intento. ¿Qué opinas de eso? Mire, tengo, digamos, ahí también sentimientos encontrados. Por supuesto, me parece, y yo creo en la honestidad personal del presidente. Me parece que eso no es una cosa menor, es un hecho muy importante, es que muy el jefe del importante. Ejecutivo, el jefe del Estado mexicano, sea una persona honesta y decente, es fundamental. No, eso estoy convencido. Y creo que ese es uno de los grandes cambios con respecto, pues, a los presidentes que tuvimos, por desgracia, en el pasado. Entonces, ¿eso hace mucha diferencia? Sí, hace una enorme diferencia. Bueno, establecido este punto, me parece que no es suficiente. Es decir, hemos visto que el presidente confía en sus exhortos morales. Primero lo hizo al crimen organizado, lo ha hecho contra los corruptos, es decir, pero los exhortos morales no bastan. No es que uno haya perdido la fe en la humanidad, pero me parece que un gobernante no puede ejecutar su mandato con exhortos morales. Con el ejemplo, pues sí, el ejemplo es importante, pero me parece que tampoco basta como para impedir que en todo un aparato, una estructura gubernamental tan amplia, se elimine la corrupción. ¿Que se ha hecho un poco más difícil? Sí, seguramente, pero tampoco, es decir, creo que si somos estrictos y honestos, hay muchos casos que no se han investigado, que tampoco el presidente ha querido profundizar porque pueden representar, digamos, algún raspón político para su gobierno. Pienso en el caso del hijo de Bartlett. Dios, el hijo de Bartlett no midió las consecuencias de estar contratando con sobreprecio estos dispositivos médicos en una época de crisis y de pandemia. ¿No es eso corrupción? Sí. Yo creo que sí. Sí. Y mira que se atendió solo porque hubo una denuncia y un trabajo periodístico. Se han hecho algunos otros, yo creo que sigue habiendo corrupción. Creo que hay una proclividad a no querer atorar de frente y tomar el toro por los cuernos y hacer una, yo te diría, actividad proactiva de la corrupción. Me parece que la Secretaría de la Función Pública nos ha quedado muchísimo a deber. Yo esperaba muchísimo más de una secretaría, porque yo sí quería ver que la Secretaría de la Función Pública hiciera un trabajo verdaderamente de raíz. Y lo que hemos visto en algunos casos, por desgracia, es que busca cómo minimizar los daños para el presidente, cuando yo creo que se equivocan. Si fueran de fondo y de raíz y no permitieran que nadie, pero nadie, digamos, cometiera actos de corrupción, esos serían grandísimos bonos para el gobierno del presidente. Por ejemplo, pues tocan al hermano, pero lo que se ha informado en torno a Pío López Obrador es insuficiente. Creo que si de verdad quisiéramos llegar al fondo, nos estamos quedando cortitos.
nos estamos quedando cortitos en la forma y en el fondo, ¿no? Quizá es muy difícil que en 6 años se extermine la corrupción, pero se podrían dar grandes pasos siempre y cuando verdaderamente se atendieran estos casos relevantes. Hay muchos casos y nos vamos a mira, a las contrataciones, las contrataciones del ejército, las contrataciones de salud, a lo mejor no son aquellos casos escandalosísimos, pero ¿tú crees que de verdad en Pemex ya no hay nada que sea producto de la corrupción? Lo dudo, lo dudo. Hay demasiado dinero, hay demasiado poder en juego y creo que por más buenos intentos e intenciones que se tengan, no se está haciendo lo verdaderamente relevante, sobre todo de miras hacia un futuro. Ignacio Rodríguez Reina, te agradezco muchísimo, en verdad. Y si le dices a la audiencia dónde te podemos localizar. Gracias, Rubén. Sí, bueno, yo estoy colaborando en la organización Quinto Elemento Lab, ¿no? Que es una organización de periodística, soy fundador, estoy colaborando. Y también me pueden encontrar en mis redes sociales, mis apellidos, Rodríguez Reina, _, y mi nombre en el caso de Facebook y Twitter es de @Rodríguez Reina _. Y bueno, pues por el momento estoy ahí, y bueno, en algunos espacios en los que tienen la gentileza de invitarme a platicar, como en este caso, Rubén. Te agradezco muchísimo, en verdad, por esta charla. Muy importante lo que dijiste y ahí queda para la audiencia de En Contexto aquí en La Octava. Gracias, Ignacio. Gracias, muy buenas noches, Rubén. Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias.